Saga de Njál. Página de la saga de Njál, versión de Sogubok. Detalle de una miniatura de la saga de Njál. La saga de Njál o Njál, también Brennunjal Saga, saga de la quema de Njál, es una obra literaria narrativa y escrita en prosa, cuyo protagonista es Njál. Pertenece a las sagas islandesas del siglo XIII y su autor es desconocido, escrita entre 1270 y 1290. Muchos críticos la consideran la mejor de su género, y aún hoy es admirada por los lectores islandeses. En todo caso, es la más famosa de las sagas islandesas y uno de los mejores trabajos en prosa del mundo. 12 Se conservan unos 60 manuscritos, de los cuales 30 son pergaminos medievales. Índice 1. Argumento 2. Comentarios 3. Véase también 4. Referencias 5. Bibliografía 6. Enlaces externos. Argumento. Es difícil resumir una historia tan compleja como esta, en parte, debido a su gran extensión. Se desarrolla durante la cristianización de Islandia en el año 1000. Los protagonistas de la saga son Halfor Geirsson, un jurista de la mancomunidad islandesa, y el vikingo Gunnar Ammundarson, un guerrero formidable. Ambos se enfrentan a violentos acontecimientos en una sociedad acostumbrada a venganzas por agravios familiares y todos sufren las consecuencias. La venganza llegaría de la mano de Kari Solmundarson, que durante años perseguiría a los instigadores y asesinos de su hijo Thord y parte de la familia de Njál, consumando su venganza más allá de las fronteras islandesas, llegando hasta las Orcadas y Bretland. La obra se divide en un prólogo y 3 secciones principales en una perfecta trama donde resalta la tragedia, el destino y el honor. 1. Un prólogo, Capitán 1, 17. 2. La tragedia de Gunnar, Capitán 18, 81. 3. La quema de Njál, Capitán 82, 132, con una intersección sobre la cristianización de Islandia, Capitán 100, 105. 4. La venganza y reconciliación, Capitán 133, 159, con una intersección sobre la batalla de Clontarf, 1014, Capitán 154, 157. Comentarios. La saga de Njál es un reflejo de la realidad histórica de la Islandia medieval. En esta obra se funde lo histórico, lo legendario y la ficción plena. Pero, sin duda, es la inteligencia y reflexión del sabio Njál lo que más llama la atención, por su modo de afrontar los problemas y la adversidad. En la bibliografía del ensayo Las Kenningar, de Jorge Luis Borges, aparece esta entrada: The Story of Njál. From the Icelandic of the Njál Saga, by George Webb Bedasent, Edinburgh, 1861. Véase también. Literatura de Islandia. Usbrenna. Referencias. 1. Kerr, W.P., 1957, Epican Romance, Dover, N.Y.P. 60. 2. Randy B. J.W. Dahl, 2011, The Incorporation and Integration of the King's Tributary Lands into the Norwegian Realm c. 1195-1397, Brill, ISBN 9004206132 p. 25, 60. Bibliografía. Anónimo, 2003, Saga de Njál, Trat. Enrique Bernárdez, Siruela Ediciones, Madrid, España, ISBN 10, ISBN 84.447.245, ISBN 13, ISBN 9788478447244, en español. Die Saga von Njál und dem Mordbrand. Herausgegeben und aus dem Altislandischen übersetzt von Hans-Peter Naumann. Münster, Westfalen, Lit Verlag, 2011 Cubo. ISBN 13, ISBN 978-38-8258-8416-1, en alemán. Allen, Richard, 1971, Fire and Iron, Critical Approach to Njál Saga, University of Pittsburgh Press.
Balchin, Nigel, 1964, Burnhall, de Irredeemable Crime, en Fatal Fascination, H.I.C.O. Crime, Hutchinson, London. Brennunghall Saga, 1945, editora Yorkilhan Laxness, El Gaffel, Reykjavik. Lonroth, Lars, 1976. Brennunghall Saga, A Critical Introduction, University of California Press, Berkeley. Brennunghall Saga, 1954, editor Einar Olafur Sveinsson, Reykjavik. Einar Olafur Sveinsson, 1971. Brennunghall Saga, A Literary Masterpiece ed./trad. Paul's University of Nebraska Press, Lincoln. Brennunghall Saga, Isländsk Fornritzi, ISBN 9-1979-893-12-5. Brennunghall Saga. En, Vidar Einsson, editor general, de Complete Sagas of Icelanders including 49 tales. Traducida por Robert Koch. Volumen I. pp. 1-220. Reykjavik, Leifur Eiríksson Publishing, 1977. ISBN 13, ISBN 9-1979-9293-32. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Saga de Njál. Sagas islandesas clasificadas por fecha de publicación de sus traducciones, dossier bibliográfico de la Librairie Compagnie, en francés. Museo en Bolsvoyur, sitio oficial de la Saga de Njál. Saga de Njál, texto en inglés y otros idiomas en el sitio Icelandic Saga Database. Otrad. Al francés de 1896 de Rodolphe d'Areste, con introducción en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle, 1944, 2011. Investigating the Manuscripts, de Saga of Brennunghall. Categoría. Saga de Njál. Sagas de los islandeses. Redirigido desde Sagas islandesas. No debe confundirse con Saga Islendinga. Página de una de las sagas de los islandeses, siglo XIII. Las sagas de los islandeses o sagas islandesas, en islandés, Islendinga Sögur, y algunas veces denominadas sagas de familia son sagas que describen en su mayoría eventos que ocurrieron durante el poblamiento de Islandia durante los siglos X y comienzos del Sí. Son las más antiguas expresiones de la literatura de Islandia. Fueron escritas en los siglos Sigi y Sibi y se centran en la historia, especialmente en la genealogía e historia familiar de los ancestros colonos. Reflejan además las luchas y conflictos de las sociedades de las segundas y terceras generaciones de colonos islandeses. Preserva por ende una gran cantidad de información social y cultural de las comunidades que las produjeron. Entre los hechos que recogen se encuentra la cristianización de la isla. Apreciadas como documentos de la literatura mundial, algunos de sus textos son reconocidos por sus grandes cualidades artísticas, como lo son en particular la Saga de Njál, la Saga de Ravnkell y la Saga de Laxdœla. La mayoría son textos anónimos. Se cree que, sin embargo, Snorri Sturluson escribió la Saga de Egil Skallagrímson, sobre el poeta homónimo Egil Skallagrímson, de quien sería descendiente. Otros textos sobre poetas son la Saga de Cormac y la Saga de Bjarnar. La Saga de Grettir pertenece a las sagas de proscritos, aunque es probable que el protagonista sea ficticio. La edición estándar moderna de las sagas islandesas se editó y publicó bajo el apelativo Isländsk Fornrit. Algunas sagas, en fin, son fundamentales para entender hechos históricos de gran importancia de la historia de Islandia e incluso de la humanidad, como lo es la colonización vikinga en América. Ese es el caso de la saga de Erik el Rojo y de la saga Grönlendinga. Índice 1. Lista de las sagas de los islandeses. O 1.1 Sagas de familia. O 1.2 Sagas de proscritos. O 1.3 Sagas de los poetas. 2. Véase también. 3. Bibliografía. 4. Enlaces externos. Lista de las sagas de los islandeses. Las siguientes son las sagas islandesas, clasificadas por subgéneros.
Erik el Rojo en una publicación de 1688. Sagas de familia. Saga de Vandamanna. Saga de Bardarnaflexas. Saga de Njal. Saga de Droplau Garsona. Saga de Erik el Rojo. Saga Irvija. Saga Farellinga. Saga de Finnboga Ramma. Saga de Fljotsdala. Saga Floamanna. Saga Gronlendinga. Saga Gulforis. Saga de Gunnar Keldugnups. Saga de Abardaris Firdings. Saga Eidarviga. Saga de Ravkel. Saga de Ranarings. Saga de Ansnaforis. Saga Kalnesinga. Saga de Kroka Refs. Saga de Laxdola. Saga Aljosvetninga, 3 versiones. Saga de Orvarodr. Saga de Reikdala ok Vigaskutu. Saga de Svarfdala. Saga de Vajalhots. Saga Vatnsdola. Saga de Vigaglums. Saga Vatnfirdinga. Saga Forsteinsvita. Forsteins Saga Siduaisonar. Saga Fordaredu. Sagas de proscritos. Grettir se dispone a pelear en esta ilustración de un manuscrito islandés del siglo XVII. Artículo principal, Sagas de proscritos. Saga de Grettir. Saga de Gisla Sursonar. Saga Ardaro Kolmberja. Sagas de los poetas. Egil, el protagonista de la saga de Egil Skallagrimson. Artículo principal, Skaldasogur. Saga de Cormac. Alfredar Fatr Vandradaskald, 2 versiones, una es un Fatr. Saga de Bjarnarit Dolakapa. Saga de Gunlaus Ormstungu. Saga de Egil Skallagrimson. Saga de los Fosbrodra. Saga de Viglundar. Véase también. Biskupasogur. Sagas de los tiempos antiguos. Sagas caballerescas. Saga Orkneyinga. Saga Sturlunga. Flateyjarbók. Escaldo. Bibliografía. Anónimo, 1984, Sagas islandesas, Trat. Enrique Bernárdez, Colección Austral, Espasa Calpe, Barcelona, España, ISBN 10, ISBN 84.416.448, ISBN 13, ISBN 9788423916443, en español. Anderson, Theodore Murdoch. Law and Literature in Medieval Iceland, Ljosvetninga Saga and Vajalhot Saga Google Books. 1989. Carlson, Gunnar. The History of Iceland. University of Minnesota Press. Minneapolis, Minnesota. 2000. Liestol, Knut. The Origin of the Icelandic Family Sagas. Harvard University Press. Norway. 1930. Miller, William, 1990. Bloodtaking and Peacemaking, Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago, University of Chicago Press. Ornolfur, Thorson. The Sagas of Icelanders. Leifur Eriksson Publishing Limitada Great Britain. 1997. Thorson, Ornolfur y otros de Sagas of the Icelanders, a Selection, Penguin Classics, 2000. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre sagas de los islandeses. Islandingasogur, en nórdico antiguo. Sagnanet, fotografías de algunos manuscritos originales. Icelandic Saga Database, base de datos de traducciones de las sagas. Saga de Thor del Terrible. Otra. Francesa de Jules Leclerc en el sitio de Philippe Remacle, 1944, 2011. Extracto de la saga de Thorfinn Karlsefni y Snorri Thorbrandsson, Trat. Francesa de Eugene Beauvois en el mismo sitio. Extracto de la saga de Knitlinga, Trat. Francesa de 1839, obra de L.S. Morring, en el mismo sitio. Categoría. Sagas islandesas. Literatura de Islandia.
Muerte de Erbor en la saga de Erbor del siglo XII. Pintura del artista noruego Peter Nicolai Arbo. La literatura de Islandia comprende las obras literarias creadas en Islandia desde el poblamiento de la isla hasta nuestros días. El Codex Regius ha permitido recuperar sus más antiguas manifestaciones, que son poemas heroicos y mitológicos, llamados Eddas. También son de gran antigüedad las sagas de los islandeses. Índice 1 Historia. O 1.1 siglo IX. O 1.2 siglo XIV. O 1.3 siglo XVII. O 1.4 siglo XVIII. O 1.5 siglo XIX. O 1.6 siglo XX. 1.6.1 Teatro del siglo XX. 2 premios. 3 véase también. 4 enlaces externos. Historia. Siglo IX. Del siglo IX al siglo se desarrolló en Islandia un tipo de poesía distinta de los Eddas, llamada escáldica, de origen noruego, que utilizaba la aliteración, rima interna y una serie de perífrasis y metáforas que oscurecían su comprensión. Entre los poetas que cultivaron esta modalidad destacan Bragi Bondason, Egil Skallagrimson, Alfred Vandræðaskald y Sighvat Þórðarson. El género más popular en Islandia desde el siglo XI hasta el siglo XV fue la saga. Consiste en biografías de héroes que a menudo fueron reyes de Noruega, Islandia, o bien héroes legendarios germánicos cuyas hazañas tuvieron lugar entre los siglos IV y siglo XIV. A partir del siglo XIV, se puede apreciar un declive en la literatura islandesa, la traducción de obras extranjeras rebasan a las de creación original. La literatura de los siglos anteriores se convierte en sueños fantásticos, comienzan a interesar la poesía cortesana y los romances de caballerías. En lírica nace un nuevo tipo de poema narrativo, llamado rimur, compuesto de estrofas de 4 líneas con una rima al final de la línea. Esta forma poética siguió siendo popular hasta finalizar el siglo XIX. En ella destacó Einar Gilson con su poema Olafsrima. También han de citarse los dicturo-poemas religiosos compuestos entre el siglo XIII y el XVI, entre los que sobresale Lilja, de Eysteinn Asgrímsson. El Skirnismal. La reforma religiosa trajo un cambio de panorama literario, ya que la Iglesia tomó el monopolio de la imprenta, con lo que solo podían publicarse obras de carácter religioso. El poeta principal de este periodo fue Jón Arason, último obispo católico de Olar y autor de poemas religiosos como Pislargratrilhomur. Las traducciones de la Biblia, de himnos y poemas religiosos de otras lenguas, abarcó toda la producción literaria. Siglo XVII. El siglo XVII presentó 3 rasgos fundamentales: fomento de la erudición, criterio ortodoxo en cuestiones religiosas y superstición en el pueblo. El mejor poeta fue Agrimur Pettersson, autor de la colección de himnos religiosos Pasius al mar. Destacaron también Olafsson, Agrimur Jonsson, quien fue un gran estímulo para la investigación literaria, y Jón Magnússon, que en Pislar Saga pone al descubierto las injustas persecuciones de brujas, dado que se trata de una acusación por parte de Magnússon que se creyó haber sido víctima de brujería. Siglo XVIII. El siglo XVIII se vio marcado por los ideales de la Ilustración, de los que Eggert Olafsson y Magnus Stephensen fueron los máximos exponentes. Se incrementaron las traducciones de los clásicos europeos, a lo que contribuyó con su trabajo el poeta y erudito Jón Thorlaksson. Los mejores ejemplos de la prosa del siglo XVIII se pueden encontrar en Uspostilla o colección de sermones del obispo Jón Vidalin. Siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XIX se formó un nuevo movimiento romántico, encabezado por los poetas Bjarni Thorarensen y especialmente Jonas Hallgrímsson. Siguieron esta corriente Benedikt Gröndal, autor de Sagan af Heljarlodar Orustu, Steingrímur Thorsteinsson y Mattias Jochumsson, autor de Grettislejod. Como continuadores de la línea original del rimur figuraron los llamados poetas campesinos, Sigurdur Breitfjord, atacado por el romántico Jonas Hallgrímsson por sus Tristansrimur, y el autor de Ungvortum, Hjalmar Jonsson. En la década de los años 1880, y bajo la influencia de Georg Brandes,
El romanticismo cedió su puesto a la corriente realista. Siglo XX. Se puede decir que la poesía de la primera mitad del siglo XX ha estado dominada por dos poetas, David Stefansson, autor de Svartafjadrir, y Sten Stenar, que introdujo la técnica del verso libre y cuya poesía Raudur Loginbrand se encuentra muy influenciada por el surrealismo. Dentro de este siglo, destacaron los poetas Einar Benediktsson, Magnus Stefansson, Sigurdur Ivarsson, Thomas Gudmundsson y Jon Helgason. La prosa moderna se inicia con dos novelas de Jon Torodsen, consideradas actualmente como dos obras maestras, Pilturogestulka, Mozo y Muchacha, y Madurokona, Hombre y Mujer. Las influencias nórdicas en la literatura del siglo XX se manifestaron en las novelas de Jon Trausti, Gunnar Gunnarsson y Gudmundur Hagalín. Aidor Laxness, Premio Nobel de Literatura en 1955, recibió influencias del impresionismo francés y de las tendencias socialistas, como se aprecia en sus obras Estación Atómica y La Campana de Islandia. Otro autor muy importante del siglo XX es Þórbergur Þórðarson, autor principalmente de ensayos y literatura autobiográfica. De las posteriores generaciones de novelistas destacan J. Sigurdsson, autor de Skogarnira con acento agudo Vanum, Agnar Todrarsson, autor de Anningalart Bizar, V. Ludvigsson, Thor Vilhjálmsson, Gudbergur Bergson, autor de Svanurin, El Cisne, Thomas Jonsson, Metsolubok, Thomas Jonsson, Besseyer, Osuk Valda Astsemugarfilsningheima, Amor Duro, y Arnaldur Indridason con novelas policíacas como Invierno Ártico. Teatro del siglo XX. En el teatro del siglo XX merecen especial mención Johan Sigurjonsson, Gudmundur Kamban, autor de Adda Padda y David Stefansson. El teatro es el género en el que han surgido menos figuras, con la excepción de Jökull Jakobsson. Sin embargo, el campo de la lírica y de la narrativa siguen siendo los más destacados. En cuanto a la poesía, destacan los nombres de Johannes Urkotlum, Jon Oskar, S. Ordur Grimsson, Hannes Pettersson y Thorstein Framby. En los años 70 cabe consignar la aportación de poetas y novelistas como Petur Gunnarsson y Þórarinn Eldjárn. En las últimas décadas han surgido novelistas, prosistas y poetas como Audura Ólafsdóttir, Gyrðir Eliasson, Jon Kalman Stefansson, Olafur Gunnarsson, Einar Már Gudmundsson, Hallgrímur Helgason, Hermann Stefansson, Eiríkur con diéresis RN Nordahl y varios otros. La literatura hoy en día en Islandia se caracteriza por mucha variedad y un gran número de autores publicando sus obras. El Estado de Islandia le otorga becas a los escritores por escribir, un sistema que ha formado parte de la realidad literaria en Islandia desde 1990. Premios. Aidor Laxness recibió el Premio Nobel de Literatura en 1955. En 1962 comenzó a entregarse el Premio de Literatura del Consejo Nórdico, que los escritores islandeses han ganado en 7 ocasiones a 2014. Estos son Olafur Johan Sigurdsson en 1976, Snorri Hjartarson en 1981, Thor Vilhjálmsson en 1988, Frida con acento agudo Sigurdardóttir en 1992, Einar Már Gudmundsson en 1995, Sjón en 2005 y Gyrðir Eliasson en 2011. A partir de 1989 se comenzó a entregar el Premio de Literatura de Islandia. Gudbergur Bergson es el único autor que lo ha recibido en 2 ocasiones. Véase también. Cultura de Islandia. Enlaces externos. Icelandic Saga Database. Proyecto Feria del Libro de Frankfurt 2011. Categoría. Literatura de Islandia.